resolución técnica 36 que modificada por la 44 y también tiene normas sobre auditoría o verificación de balance social, que nos rige a todos los contadores, los profesionales de ciencias económicas, contadores públicos, que preparemos o verifiquemos balance social. Y esa norma adopta los indicadores del Global Reporting Initiative, o GRI, como se lo conoce normalmente. Pero no son los únicos indicadores que existen. Y nuestros clientes pueden pedirnos que elaboremos o que los ayudemos a preparar o asesorar solamente informe de sostenibilidad, memoria de sustentabilidad o balance social con otra norma. ¿Por qué? Porque se lo puede pedir el mercado a donde exportan, se lo puede pedir sus proveedores, se lo puede pedir sus clientes. Entonces, la primera parte la vamos a dedicar a ver toda la cantidad de informes, de indicadores que existen para elaborar informes, para que después introducirnos en lo que IFRS, que la Fundación IFRS es la que elabora las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera. A pedido de sus grupos de interés, más bien ordenado por los grupos de interés, le dijeron, bueno, es hora de que empecemos a ver cómo afecta el cambio climático a nuestras empresas. Y vamos a discutir, y yo les voy a contar todas las discusiones que hay respecto de si esto está bien, si está bien enfocado, si es realmente lo que nosotros como profesión queremos, si es lo que la sociedad exige. Pero lamentablemente, bueno, hay intereses internacionales que se superponen con lo que es realmente la sostenibilidad. Pero bueno, están empezando a andar un camino y esperemos que llegue a buen puerto y que todo se ponga de acuerdo. Lo que pasa es que existen muchos egos en las profesiones, mejor dicho, en los institutos, en las organizaciones que elaboran los indicadores, y todos quieren tener su parte o todos quieren tener su primacía, y bueno, y esto genera una confusión terrible entre todos aquellos que quieren preparar información sobre sostenibilidad, pero a la hora de hacerlo se encuentran que no saben con qué. Seguramente ustedes habrán visto con la doctora De Bock que FAPSE, la Federación, allá por el año 2009, implementa o autoriza la formación de una comisión sobre balance social. ¿Por qué? Bueno, porque en esa época surgieron las primeras reglamentaciones, leyes o proyectos de ley sobre balance social, y que casi no incluía nuestra profesión, pero que todos los elementos que se tomaban para elaborar el balance social eran incumbencia del contador público, del licenciado en administración o economía, pero que no se preveía que ninguna de nuestras profesiones interviniera en esta cuestión. Y entonces, bueno, los psicólogos, los sociólogos, los ingenieros, todos querían participar del tema, que en realidad participan, deben hacerlo, pero cada uno en su profesión. También el Consejo de Provincia de Buenos Aires implementó su Comisión de Balance Social, las delegaciones de mi consejo también, y en otros consejos, en casi todos existe la Comisión de Balance Social, que precisamente trata de estos temas. Bueno, no sé si lo saben, yo soy de la provincia de Buenos Aires, por eso dije mi consejo y no aclaré que soy de la provincia de Buenos Aires. Entonces, como les vengo diciendo, existen diferentes metodologías y herramientas para preparar información social o información no financiera. Vamos a aclarar algo, dos cosas. Perdón que yo me olvidé, Mirta, me va a dar un tirón de oreja.
como esta es una modalidad que voy a hablar siempre yo ustedes no los veo, no sé si puedo ver si me hace alguna pregunta en forma parcial. Yo le sugiero que las preguntas que me tengan que hacer las hagan por el chat y yo las voy a contestar. Si no llegamos, yo lo primero que le dejé en el chat fue mi dirección de correo electrónico. Y ahí me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran, que yo se las voy a contestar. Bueno, aclarado esto, entonces seguimos. Yo voy a hablar pausado, tranquilo, para que, bueno, que se pueda tomar nota o como ustedes estén acostumbrados. Y ya les digo, las preguntas me las van mandando por chat y les vamos respondiendo. Entonces, volvemos. Existen diferentes metodologías para preparar información no financiera y balance social. ¿Qué diferencia hay entre, porque ustedes van a escuchar hablar más que nada de información no financiera? El balance social en la concepción de la RT36 y lo que nosotros entendimos siempre por el balance social es que debe incluir toda la información financiera y no financiera que sea pertinente, pero siempre guardando un equilibrio, o sea, que el balance social debe reflejar los indicadores que son buenos, de buen desempeño, pero también los que tienen mal desempeño. Por eso lo llamamos balance y no como dicen otras profesiones, que lo quisimos llamar balance nada más que para que sea incumbencia del contador. No, es porque pretende incluir toda la integralidad de la organización. Entonces, por eso lo llamamos balance social. En cambio, la información no financiera puede mostrar solo aquello que la profesión o el empresario o el director de una organización quiera mostrar. Puede ser bueno, puede ser malo, pero no necesariamente es integral. En cambio, el balance social debe ser. Como siempre, seguramente habrán visto en otras veces que dimos la charla, siempre hablamos que la organización tiene que tener como primer momento de dedicarse a hacer información no financiera, un autodiagnóstico. Alguien o el profesional nos puede ayudar a contestar unas cuantas preguntas de manera tal que podamos ver si realmente está en condiciones para comenzar a preparar información no financiera. Bueno, entonces en este curso pretendemos ver algunas de estas cuestiones. Bueno, el autodiagnóstico, en realidad, cuando veamos, creo que en el tercer nivel, o si podemos empezar mañana, que veamos el balance social para pymes del CILEA, ahí tenemos una forma de autodiagnosticarnos. Y bueno, en este curso vamos a ver lo que es la memoria para la preparación de informes de sostenibilidad, bueno, la RT36, que fue modificada por la 44. Vamos a, por supuesto, ver la norma GRI, que ahora es la GRI estándar. La última vez que estuve con ustedes era la GRI 4.1, ahora tenemos estándar. ¿Por qué se llama estándar? Bueno, porque todos estos organismos van unificándose con otros, van adquiriendo nuevas disciplinas y entonces van cambiando el nombre de sus publicaciones. Entonces, lo que era GRI 3.1, después fue 4, después fue 4.1 y ahora es GRI estándar. Entonces, vamos a ocuparnos de los GRI estándar. También ustedes saben, y esto es materia más de los licenciados en administración, que para poder llegar a formar, a preparar un balance social y a formarse conciencia de lo que es la sostenibilidad y la responsabilidad social, tiene que haber alguna gestión de la responsabilidad social. Y para eso, como herramienta, tenemos la ISO 26000, que no la vamos a ver en esta, más que a título referencial, en este curso. Pero sí, ustedes la pueden consultar y es una gran ayuda para todos aquellos que quieran implementar en su organización la gestión de la responsabilidad social.
También, yo creo que ya les comenté al principio, siempre hablamos de responsabilidad social, que en realidad fue este concepto fue evolucionando y ahora hablamos de sostenibilidad. Y sostenibilidad incluye, por supuesto, todas las variables que integran la responsabilidad social, como ser todo lo que se refiere a economía, a cuestiones económicas, cuestiones sociales y cuestiones ambientales. Y también cuestiones de gobernabilidad. Entonces, voy a apagar el teléfono. Cuando estoy en la oficina, ustedes sabrán que, bueno, la gente llama a cualquier hora y estoy en horario de oficina. Pero además de eso, también como estoy en un lugar en mi casa, que tengo la oficina en mi casa, y está en un lugar donde hay mucha gente, o sea, vecinos, muchos tienen perritos y ustedes van a escuchar de fondo a veces los ladridos y no les puedo hacer nada porque están en otro lugar. Bueno, pidiendo disculpas por eso sigo. Entonces, la cuestión de la sostenibilidad tiene que incluir, por supuesto, los ejes económicos, sociales, ambientales y de gobierno. ¿Sí? De cómo se gobierna la organización. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo se forma el directorio, si incluyen hombres, como tanto hombres como mujeres, personas con capacidades diferentes. Bueno, todas esas cuestiones también forman parte de la sostenibilidad. Y como les comentaba al principio, vamos a hablar de balance social y también de información no financiera, y vamos a ver la evolución en la preparación del balance social para llegar a lo que es el informe de sostenibilidad en sus distintas acepciones. Vamos a hablar un poquito de lo que significa el reporte integrado, qué comprende, pero lo vamos a ver bien en el nivel 3. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque en realidad el reporte integrado no es la elección de balance social o reporte integrado, sino que lo que se pretende con el reporte integrado es precisamente integrar toda la información de la organización, no solo la parte financiera, no solo la parte de sostenibilidad. De lo que se pretende es que la persona que quiera invertir o que quiera saber cómo es una organización, en un solo informe tenga compendiado toda la demás información de la organización. Y para eso existen también sistemas de conectividad de la información que puedan, a través de XBRL, puede ser, que en una funcionalidad no de Internet, sino que son programas, se pueda acceder a la información en forma totalmente conectada. Eso lo vamos a dejar para el nivel 3. Otra información no financiera también vamos a referenciar, como es el Pacto Global, que ustedes seguramente lo conocen, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París por el Cambio Climático. El Acuerdo de París por el Cambio Climático fue elaborado a nivel país y los países lo firmaron. Pero obviamente las organizaciones también pueden ayudar a que los países cumplan con sus, o sea, todos los países tienen que informar cuáles son las acciones que van a tener que cumplir y por supuesto eso engloba a todas nuestras organizaciones también, las cuales tienen que ayudar a que se cumpla con esas metas. Vamos a hablar de las metodologías y los indicadores. Vamos a hablar mucho hoy del rol de los grupos de interés. ¿Por qué vamos a hablar mucho sobre eso? Que antes, en las primeras charlas que hemos dado, lo referenciábamos simplemente, sin embargo, con el paso del tiempo han tomado mucha injerencia porque de la relación con ellos surgen una gran cantidad de cuestiones que hacen a la información que tenemos que brindar. Vamos a ver también el concepto de materialidad, que se ha vuelto muy importante también por las cuestiones de la Fundación IFRS. Y vamos a ver qué enfoque está teniendo los organismos internacionales sobre la sostenibilidad. Habíamos hablado entonces que la información sobre la responsabilidad social puede ser las memorias de sustentabilidad o sostenibilidad también,
el término sostenibilidad o sustentabilidad se está usando de manera indistinta, no son lo mismo, ustedes lo saben muy bien, pero es como que se usa de forma indistinta y está bien, porque no podemos estar siempre diferenciando qué es uno y qué es otro. Entonces lo van a oír hablar de las dos formas, sustentabilidad y sostenibilidad. Bueno, los reportes de sostenibilidad, vamos a ver cuáles son, cuáles existen hasta ahora. Vamos, por supuesto, a hablar del balance social y del reporte integrado, como ya les dije. Entonces, bueno, como yo hablaba al principio, dije, hay una gran confusión respecto de las organizaciones tienen una gran confusión a la hora de decidir con qué indicador van a reportar la información no financiera o va a ser su balance social. Hasta ahora nosotros conocíamos IARCE, conocíamos IBACE, conocíamos GRI y algún otro. Pero bueno, miren ustedes acá todas las organizaciones que emiten alguna normativa sobre balance social o sobre indicadores de sostenibilidad o solo de cambio climático. La gran crítica que está teniendo todas estas innovaciones que está viendo, que algunos lo llaman de manera conservadora porque se ocupan solamente del interés de los inversores, es precisamente que se ocupan de una parte de la sostenibilidad y no de todo. Entonces, si vamos cronológicamente, nosotros que conocíamos, IBACE es una forma de reportar sobre balance social que es típica de Brasil, es originaria de Brasil y las empresas brasileñas lo siguen utilizando a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, porque es muy simple y se muestra lo esencial que necesitan saber las organizaciones. Empresas como Petrobras, a pesar de ser tan grande y hacer su balance social en base a GRI, también reportan conforme a IBACE. ¿Y nosotros qué hemos tomado en la Argentina de IBACE? Precisamente el modelo del Estado de Valor Económico General Distribuido se basó en el que tiene IBACE de Brasil. Conocemos a IARCE, que tiene las famosas guías de autodiagnóstico que están absolutamente vigentes y que se pueden utilizar en el primer momento de hacer nuestro primer balance social, porque nos va a indicar de qué forma estamos preparados para poder hacer el informe o el balance. Después está el SASB, que el SASB es norteamericano y es la junta de, después más adelante está la escritura en inglés, yo pronuncio muy mal en inglés, pero es la Junta de Contabilidad para la Sostenibilidad, que es de Estados Unidos. Y también se ocupa de, tiene una gran plataforma que es muy buena, ya la vamos a ver, pero que tiene un enfoque solamente desde el inversor. Si bien se ocupa de cuestiones no solo climáticas, sino sociales, ambientales y económicas, tiene el enfoque de la información para el inversor, no para toda la sociedad. Esta es una de las cuestiones que vamos a empezar a criticar el día de mañana. Bueno, GRI, ya les comenté, comenzó siendo GRI y ahora es GRI estándar. La RT36 con su modificación por la 44, que es de Argentina. Después tenemos el CDP, que se llama Carbon, que son las revelaciones respecto de el dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, son indicadores para que las empresas reporten respecto a cuánto es el carbono que están emitiendo a la atmósfera y que la atmósfera le repercute en ellos. O sea, todas las emisiones, cómo afectan a la actividad. Es solamente de esas cuestiones. Se llama, hablando re mal en inglés, Carbon Disclosure Project. Y después tenemos otro, también el CDSB, es lo mismo, pero después también la de abajo, que es la TCFD, que también es una entidad que se dedica solamente a revelar las cuestiones del cambio climático. Y que esto hay que tenerle mucha importancia y mucho ojo, porque es lo que
IFAC y la IFRS van a estar trabajando en forma conjunta. Después están los indicadores de la UNCTAD, que es de la ONU, que tiene también una forma muy importante de informar sobre la adhesión o sobre la evolución de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay otras métricas como es IRIS o IRIS, hay, bueno, la AA1000, que es una forma de verificación de la información no financiera. Esta empresa AP, ISO 26000, SILEA y el IRC, que es el organismo que ahora se fusionó con otro, que lo vamos a ver, se fusionó con SAFDI, y que es la organización que emitió el reporte integrado, o sea, todo lo que es el marco conceptual para la realización de los reportes integrados. Entonces, como ustedes ven, tenemos un gran lío de juntas, de organizaciones que emiten algún tipo de información no financiera o de métricas para realizar información no financiera. Esto, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, siempre significó para las empresas un problema, porque querían reportar información no financiera, querían también que fuera comparable con otras empresas, pero las otras empresas utilizaban otra métrica y entonces el mercado financiero decía, bueno, está bien, yo quiero ayudar o quiero invertir en empresas u organizaciones que sean amigables con el ambiente. Pero ¿cómo las comparaba? No las puede comparar porque utilizan métricas diferentes. Y entonces esa es una de las razones por las cuales los fideicomisarios o los grupos de interés de la IFRS decidieron que IFRS debería tratar de emitir normas que sean comparables para todas las organizaciones. Pero claro, todas las organizaciones deberían utilizar esas métricas que todavía no existen, no sabemos, está todo en camino. Por suerte, nuestra profesión, a través del ENIF, ha podido manifestarse acerca de lo que pretende hacer la IFRS y tratar de que, digamos, cambien un poco el enfoque. Después les voy a contar que en algunos casos se logró, en otros no tanto. Entonces, las organizaciones también pueden informar sobre la adhesión al Pacto Global con información no financiera, la adhesión al pacto y sus 10 principios, la adhesión y avance sobre el cambio climático del Acuerdo de París, lo que es la SA8000, que se refiere exclusivamente a todo lo que se refiere a la política de empleo dentro de una organización, reportes sobre emisiones, ¿sí? Los reportes de gases de efecto invernadero, los objetivos del desarrollo sostenible, y como les decía, la tendencia de que debe la organización mostrar toda su integralidad y no solo una parte, o sea, una tendencia a la visión holística de las organizaciones, y eso lo quiere lograr el IRC con el reporte integrado. Nosotros sabemos que las ciencias económicas, como les contaba al principio, no tuvieron un gran protagonismo hasta el año pasado sobre el tema de sostenibilidad. Es más, todos aquellos que hayan participado de alguna reunión en nuestra comisión o en las comisiones de cada consejo, precisamente decíamos eso. Estamos solos en el mundo porque en realidad a nuestra organización mundial no le importa estos temas o no se manifestaba al respecto. Algunas cuestiones había dicho en su momento que era sobre que, bueno, que los profesionales, el contador público es el que está más preparado para guiar a las organizaciones en la elaboración de memoria de sostenibilidad o de informes no financieros. Ojo, IFAC se refiere a contadores porque es la Federación de Contadores. No quiere decir que se excluya a otras de nuestras profesiones. Porque ustedes saben que esto es multidisciplinario y abarca todas nuestras profesiones en ciencias económicas, más otras
que según la actividad de la empresa tenga que intervenir. Como dice aquí, cada organismo emisor de estándares tiene su propio foco. No todos los estándares son lo mismo. Hoy les decía, SASB, que es la Junta Norteamericana, tiene su foco financiero y va a informar lo que su grupo de interés le interesa, como vamos a ver ahora que veamos grupos de interés. Y lo que sí yo le agrego aquí es que hay mucho ego y protagonismo entre todos los emisores de estándares o de normas, y ninguno quiere aflojar, y todos quieren tener su 5 minutos de gloria, y lo que único que logran con todo esto es que las empresas estén cada vez más confundidas respecto a que no saben lo que es, no saber lo que es la sostenibilidad o no interpretarlo como, como se pretende, ¿no? Las organizaciones saben muy bien cómo ellos contribuyen a desarreglar el ambiente o arreglarlo. La cuestión es que tienen que mostrarlo de alguna manera y bueno, no le damos una herramienta fiable o uniforme para que lo prepare. Entonces, acá volvemos a repetir, existe, o sea, la consecuencia de todo este lío que armaron entre tantos emisores de norma generó confusión en las organizaciones, no saben qué estándar adoptar, no pueden compararse los informes de sostenibilidad, los balances sociales de las empresas, no son comparables entre sí si no usan la misma métrica. Existe una imposibilidad práctica de aplicación para las pymes. Es muy difícil para las pymes que puedan aplicar GRI, por ejemplo, o las otras. Entonces se genera un problema a la hora de las pymes que tienen que venderle a grandes empresas o grupos internacionales que le exigen información no financiera, realmente se les hace cuesta arriba aplicar o hacer su balance social. Y después un tema importantísimo, ¿a cuáles grupos de interés deben reportar? ¿Sí? Nosotros sabemos que las organizaciones tienen muchísimos grupos de interés, ahora lo vamos a ver, pero hay que decidir a quién le vamos a reportar y cuáles son los que realmente se interesan en nuestra organización. Los inversores o inversionistas, usted sabe que ahora no sé por qué se utiliza más inversionista que inversores. Para nosotros sigue siendo inversor. Ustedes escuchan algún disertante del exterior, les van a hablar de inversionistas. Son lo mismo, son los que ponen dinero en las organizaciones para ayudar a su desarrollo o para ayudar a que implementen novedades o cuestiones de sustentabilidad o sostenibilidad. Entonces, la discusión es, ¿el reporto solo para los inversores o para el público en general? Hay una gran diferencia. Después, bueno, ¿para qué sirve la responsabilidad social? Ustedes, muchas empresas por ahí dicen, bueno, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Qué significa? Más que nada, la responsabilidad social es una inversión a futuro. Muchas empresas, hay que decir la verdad, o algunas, las utilizan solamente como greenwashing, o sea, para lavar su cara, porque ha cometido algún error bastante grande respecto del cambio climático, lo que fuera. Entonces utilizan la responsabilidad social para mostrar que no son tan malas respecto de su cuestión de sostenibilidad. Bueno, esto nosotros como profesiones no lo podemos aceptar. La responsabilidad social es todo aquello en lo cual se puede expresar digamos, la responsabilidad o el compromiso social, económico, ambiental y de gobierno que tienen las organizaciones. No tienen que dejar de lado ninguno de los tres. ¿Qué es lo que ustedes también van a ir a hablar mucho ahora? Me interesa el triple impacto. ¿Qué es el triple impacto? Es una cosa nueva, esta idea de ponerle nombre diferente a lo que es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Es tratar de exteriorizar,
nuestra responsabilidad con nuestra actividad respecto de lo social, ambiental y económico. Y la pregunta que dice aquí abajo, ¿cómo saber si lo que las empresas exponen es lo que realmente hacen? ¿Qué se utiliza para esto? Ustedes lo saben, la verificación externa. Bueno, esto ya lo vimos, y sobre lo mismo, la cantidad de forma que tenemos de expresarlo. Entonces, las iniciativas que estamos teniendo son GRI, es una de las más, no es una de las más, es la más importante en el mundo. La mayoría de los reportes que se realizan en base a las GRI estándar, que son ahora, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, si llegamos mañana, si no para el tercero, a fondo, lo que es GRI, básicamente porque nuestra RT 36/44 la ha adoptado para la profesión argentina. Ya habíamos hablado del reporte integrado, sí, que es una organización que se llamaba porque ahora se fusionó con otra, International Integrated Reporting Council, que es la que elaboró el marco internacional para la elaboración de los reportes integrados. Lo que tiene de diferente, y por eso es una visión holística de la empresa, el reporte integrado, ahora cambia un poquito esto, pero es que tiene en cuenta no solamente el capital financiero, sino que para lo que es el reporte integrado se debe elaborar la información relativa a 6 capitales, que son el financiero, el manufacturado, el intelectual, el humano, el social y relacional y el natural. Todos esos capitales integran una gestión de gobierno, una gestión, un modelo de negocios, y esos capitales a través de ese modelo de negocios salen fortalecidos y son lo que se llama, eso es lo que ayuda a crear valor para la organización. ¿Por qué? Porque para el IRC, para el reporte integrado, las organizaciones tienen que mostrar cómo crean valor y cómo lo sostienen en el tiempo. Es muy interesante, es muy novedoso para nosotros porque existen muchas cuestiones que los contadores no hemos visto, pero bueno, que de alguna manera terminan saliendo del sistema administrativo contable de la organización. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que el reporte integrado no es que tengamos que sustituirlo por los otros reportes, sino que agrupa a todos los demás reportes de la organización. El financiero, que es el balance que conocemos, el reporte de gerenciamiento, el reporte de gobernanza, el de medio ambiente y la comunicación corporativa. Es un poco difícil, pero lo vamos a ver también, si no es en el, lo vamos a ver en el tercer nivel para que ustedes lo tomen muy en cuenta porque es el futuro de la organización. Bueno, y aquí les puse una placa que está en portugués y que lo que hace es comparar lo que es el reporte integrado con lo que es GRI. Entonces, ¿qué dice? Bueno, para el reporte integrado lo importante es la creación de valor para la organización y para todas las personas. GRI se ocupa de la sustentabilidad solamente. El reporte integrado toma en cuenta 6 capitales y le interesa el proceso de creación de valor a través de su modelo de negocio. En cambio, GRI tiene solamente 3 pilares, el económico, ambiental y social, y es muy transparente respecto, sobre todo, a lo que es su cadena de valor. La incluye para lo que es su reporte de sostenibilidad. Bueno, después también es importante tener una idea de qué es valor para los reportes integrados. Bueno, esto fue la gran discusión que tuvimos cuando apareció el reporte integrado. No sabíamos que, cuando hablaba de crear valor para la empresa, ¿qué tipo de valor? Valor moral, social, material, financiero, el valor para el inversor, el valor compartido. Entonces, lo que entiende el reporte integrado, lo que entiende la organización es que tanto los flujos de caja futuros como otras concepciones de valor
son generados o depende de la interacción de esos 6 capitales que estuvimos viendo. Yo como ejercicio mental les aconsejaría que hoy cuando vuelvan a sus casas piensen de qué manera interactúan estos capitales y cómo pueden demostrar su valor, que aunque no lleguemos a verlo ahora, lo vamos a ver para más adelante. Bueno, lo que sí con esto también es un poco para dilucidar la discusión que había, que si había que usar reporte integrado o balance social, el organismo que creó el marco conceptual, el reporte integrado no tenía intención de medir el valor de una organización en sus capitales, sino que la intención es aportar información para que los usuarios puedan determinar si la entidad genera valor y lo mantiene en el tiempo, lo cual es bastante relativo y subjetivo en muchos casos. Entonces, esto es un ejercicio que estamos practicando en la actualidad. No hay nada todavía del IRC, nunca dijo qué métricas, qué indicadores había que usar precisamente para poder demostrar el valor de la organización. Lo dejaba a que nosotros elijamos cuál métrica usar, cuál indicador, cuáles indicadores usar. Bueno, y eso es lo que genera confusión y eso es lo que genera que no sean comparativos los informes entre las organizaciones. Bueno, más novedoso, la UNTAD sacó una guía de indicadores básicos para entidades que informan sobre la contribución hacia la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. Este es un tema muy interesante que también, si nos da el tiempo para el tercer nivel, me gustaría que lo veamos, porque muchos de sus clientes seguramente habrán adoptado algunos de los ODS para poder ayudar a llegar con éxito a la agenda, al año 2030, que está acá nomás, a ver si se puede contribuir a uno de los tantos males que tiene nuestra tierra, ¿sí? Esto, bueno, los indicadores, los objetivos del desarrollo sostenible, ustedes saben que son 17, los vamos a ver cuando veamos los indicadores que se refieren a ellos, solamente a título referencial quería traerles esta plata. Y como habíamos dicho, lo más importante que nos hemos dado cuenta que tenemos que en el futuro interiorizar con nosotros es los grupos de interés. Los grupos de interés tienen cada vez mayor relevancia porque son los que nos definen en muchas de las cuestiones los indicadores que vamos a utilizar y lo que vamos a informar. Entonces, como dice acá, tenemos que involucrar a la mayor cantidad posible para una correcta interacción con ellos, correcto ida y vuelta. También nos va a ayudar a definir la materialidad de nuestra organización. ¿Qué es la materialidad? O cómo, lo vamos a ver dentro de un ratito bien, pero nos va a ayudar a definir qué es lo material para nuestra organización y qué depende de lo que más le interesa a los grupos de interés. Ahora vamos a ver quiénes son los grupos de interés. Y lo que sí se requiere también es una exhaustividad en cuanto a convocar a los grupos de interés, ¿sí? ¿A quién vamos a llamar? ¿Quiénes son? Bueno, todo esto es muy importante para seguir adelante. Bueno, esto ya se los comenté a grandes rasgos. Se los voy a acentuar desde cuándo IFAC interviene en estas cuestiones de sostenibilidad. Y dice así, IFAC pide la creación de un Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad junto con el IASBI. ¿Eso cuándo surge? El 11 de septiembre del 2020. ¿Qué es lo que pretende? Que se cree una nueva junta de estándares, así como está el IASBI, que crea las normas que nosotros tenemos a través de la Fundación IFRS, las normas internacionales de información financiera. ¿Y a qué se dedicaría esa junta? Bueno, esa junta abordaría la demanda urgente que existe
de los inversores, los formuladores de políticas, los reguladores de un sistema de informes que brinde información consistente, comparable, confiable y asegurable. Les interesa que esa información sea verificada, porque en realidad, si no, no podemos enterarnos realmente de si lo que dicen es lo que realmente hacen. Entonces, de información que sea relevante para la creación de valor empresarial, para el desarrollo sostenible y para las expectativas cambiantes de la parte interesada. Esto es muy importante. Los grupos de interés no siempre tienen las mismas expectativas, van cambiando, y esa es una de las razones para las cuales los tenemos que tener en cuenta al momento de formular nuestro informe de sostenibilidad y qué es lo que vamos a tener que informar. Como les había comentado, la cuestión del FAC y de la IFRS generó bastante revuelo, y entonces los otros organismos emisores de normas dijeron, bueno, vamos a hacer una declaración conjunta porque queremos trabajar todos juntos para que haya una presentación de informes que sea integral y que sea comparable. O sea, algunos de todos esos organismos que les comenté al principio que emiten normas dijeron, bueno, vamos a trabajar en forma conjunta. Pero de todas ellas fueron 5 los que dijeron, bueno, vamos a trabajar en forma conjunta. ¿Y cuáles son? El GRI, el SASB, el Carbon Disclosure Project, se me va para adelante esto, la otra organización que también se refiere a las emisiones de carbono, también la Junta para emisiones de los efectos financieros del cambio climático, y el IRC, que es el inventor de los reportes integrados. O sea, todos estos organismos dijeron que querían trabajar conjuntos, en forma conjunta, con IFAC o con IFRS, para poder obtener una forma de reportar que sea igual para todos. Pero después no llegaron a un acuerdo total. Entonces el GRI está por su lado. Bueno, ya les voy a ir comentando cómo es el tema. Los inversores demostraron, y fueron los que exigieron, como ya les comenté, a IFRS, bueno, no, hay que hacer algo para que en nuestros balances o nuestra organización pueda demostrar cómo influye, y escúchenme bien, cómo influye el cambio climático en nuestras organizaciones, cómo nos perjudica o cómo nos beneficia. ¿Lo oyeron bien? Solo como el cambio influye en la organización. No dicen nada de cómo la organización influye en el ambiente. Y esta es una de las principales críticas. Entonces yo pongo acá, pero por ahora, ¿solo el clima? Sí, la Fundación IFRS dice, bueno, vamos a trabajar con el clima primero. Después veremos todas las demás cuestiones. Si seguimos trabajando así, va a llegar un momento, como sabemos lo lento que trabaja IFRS, no vamos a llegar a poder demostrar la integralidad de la organización en cuanto a la sustentabilidad. ¿Qué hicieron? Enviaron un documento en consulta que las características principales, los que ya les comenté, el clima primero, y el foco de la inversión es el de los inversores. O sea, trabajar para que sus grupos de interés, que son inversores, y no les podemos criticar eso, porque en su momento yo dije, ¿cómo los inversores no saben que el cambio climático afecta no solo a la organización, sino a toda la sociedad, y a su vez la organización afecta a la sociedad y al ambiente? Y dicen, bueno, alguien muy concienzudo me dijo, bueno, lo que pasa es que IFRS tiene sus grupos de interés. Y los grupos de interés son los inversores. ¿Y qué le interesa a los inversores? El efecto del cambio climático en la empresa, no lo que la empresa perjudica en el ambiente. Y esto es un error conceptual de parte de los inversores, que a través del GENIF, que es el organismo latinoamericano que reúne a todos los emisores de normas de Latinoamérica, le hizo saber que no estaba a favor de esta decisión y que quería que se trabajara en la integralidad
para que realmente sean informes de sostenibilidad. Pero también, y esta es una opinión personal, yo lo veo como una oportunidad histórica para la profesión. ¿Por qué? Porque nunca IFAC se interesó, como ya les comenté, y ahora sí lo está haciendo. Entonces, si se emiten normas a través de IFRS, son normas para que aplique nuestra profesión. Entonces vamos a ganarnos el lugar que tenemos hace mucho tiempo, pero que no nos reconoce, como suele pasar siempre. Pero en realidad hay que ver también cómo lo manejan, porque no se puede dejar de lado organizaciones como GRI, que fue una de las primeras y es la mejor por lejos hasta ahora. Entonces, de estos puntos que IFAC y FRS está tratando de imponer, es, bueno, primero que va a crear una junta para informe de sostenibilidad, así como está el IASBI, para para lo que es las normas de información financiera, va a haber otra junta que sería el ISB, por inglés, Junta del Informe de Sostenibilidad, y que esta junta se encargue de elaborar los indicadores para poder responder a esto que le exigen sus grupos de interés. El alcance sería el clima primero, o sea, dedicarse a sacar los indicadores necesarios para que se reporte sobre los efectos del clima en la organización. Y otra de las cosas que no estamos de acuerdo, como ya les dije, es el tema de la simple materialidad. Nosotros estamos acostumbrados a la doble materialidad. Cuando hablamos de sostenibilidad decimos los efectos que causa la empresa en la sociedad, el ambiente y en la economía, y lo que el entorno causa en la organización. Bueno, el enfoque de IFAC sería solamente de la simple materialidad, o sea, los efectos del cambio climático en la organización. También mostraron su intención de trabajar con otros organismos. Pero bueno, después se fueron, no sé cómo trabajan ellos, cómo se organizan, cómo se comunican, pero de tantos que estaban comprometidos a trabajar en conjunto, no todos decidieron hacerlo. Uno de ellos es GRI, otro es el IRC y otro es SAFE. Se cortaron solos, hicieron alianzas solos, y vamos a seguir teniendo los mismos líos que tenemos hasta ahora cuando tengamos que elegir las métricas para poder preparar nuestro balance social. Entonces dice trabajar con organismos emisores o emitir sus propios estándares. Por ahora están adoptando, están queriendo trabajar con organismos que reportan sobre el clima nada más. Entonces las novedades que tenemos sobre este lío que están haciendo entre todos, que se pelean, que se reúnen y demás, no, que obviamente no están pensando en favor de las organizaciones, sino en sus propios egos, tenemos que el enfoque sobre sostenibilidad que tiene IFRS es, yo les dije el enfoque sobre clima primero, pero ¿qué dice? No solo eso, después de recibir las críticas, me dicen, no solo vamos a dedicarnos al clima primero, no solo al clima, primero lo vamos a hacer, pero después vamos a tratar de abarcar todo lo que es ambiente, economía, sociedad y gobernanza de la organización. Bueno, el enfoque es de los inversores, solamente reportarían a su grupo de interés, que son los inversores, y yo les estuve hablando de la Junta de Contabilidad para la Sostenibilidad, es la norteamericana, se alió con el Integrated Reporter Council, vuelvo a decir, el emisor del marco internacional para los reportes integrados, trabajaron en conjunto, se van a aliar, todavía no sé, si ustedes entran, como vamos a entrar y vamos a ver en las páginas de ambos, ellos formaron The Value Reporting Foundation, como es la fundación para la creación de valor. Ellos pretenden elaborar indicadores para la creación de valor. Otro más. Después existen también proyectos europeos, ¿sí? Por parte de la
la asesoría europea para los reportes no financieros y financieros. Se llama Grupo Asesor Europeo de Información Financiera. Este grupo, que es el que más injerencia tiene en la Unión Europea, exige que todas las organizaciones reporten sobre la integralidad, o sea, no solo sobre clima, sino sobre todo. Entonces ustedes me escucharán y estarán pensando, cada vez mayor lío. Sí, lo que se intenta resumir parece que sigue estando cada uno por su lado. Bueno, estos son los indicadores. Las empresas que sobreviven o son las que más manifestaron estar de acuerdo para trabajar con la Junta del Informe de Sostenibilidad de IFRS, que fueron GRI, pero después se peleó, SASB. ¿Se peleó? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que le escribió una carta que es pública a IFRS y le dijo, bueno, ustedes tienen que dedicarse a lo que saben hacer, tienen que utilizar su trayectoria respecto de la obligatoriedad de las normas para hacer que las normas que nosotros creamos, las que crea GRI, sean obligatorias. Y tiene toda la razón del mundo. Entonces, GRI y SASB era la que también manifestó trabajar en conjunto. La Junta para, yo estoy leyendo, tratando de traducir lo que es en inglés, es la Junta para Divulgación de los Efectos Financieros del Clima. El CDP, el Carbon Disclosure Project también, y hasta ahí es lo que más se están trabajando en conjunto para armar esta Junta de Sostenibilidad. ¿Qué otras cosas nosotros vamos a tener en cuenta que nadie les tiene en cuenta? La cuestión de las pymes. Para las pymes nosotros tenemos un modelo de balance social y ambiental que emitió el CILEA, que es el Comité Interamericano de CILEA. A ver, qué era Comité Latinoamericano de no me puedo acordar cómo era. Bueno, ya me voy a acordar, no se preocupen. Y otra de las cuestiones que ustedes conocen seguramente, que han escuchado mucho, es hablar de empresas B. Empresas B por sí solo era como que estaba un poco alejado de lo que es realmente la sostenibilidad, porque era una especie de digamos, no quiero decir que, así como ustedes tienen en Salta, que está el decreto que aquellas empresas que hacen reporte de sostenibilidad le dan un sello. Bueno, esto mismo, algo parecido, es Empresas B. Pero ¿qué sucede? Que Empresas B evolucionó y ahora se asoció con GRI para poder elaborar, para poder trabajar en conjunto. Entonces tenemos GRI con BILAB, SASB con IRC y IFRS con otras organizaciones. Entonces estamos teniendo siempre 3 puntos de vista sobre esto. Vamos, entonces, el CILEA es el Comité de Integración Latino-Europa-América. Se me había hecho una laguna, tiene su sede en Italia y trabaja con los 18 países de Latinoamérica, menos Cuba por ahora, respecto de integrar todo el pensamiento respecto de las pymes, ¿sí? Se ocupa de las necesidades de las pymes y demás. Bueno, hasta aquí, no sé, me voy a fijar si hay alguna pregunta. Creo que estamos más o menos como para, sí, son las 4. ¿Cómo vamos hasta ahora? Voy a fijar si tenemos preguntas. ¿Leyeron bien? ¿Todo bien? Sí, no hay preguntas en el chat, Laurita. ¿No? Yo estoy bien. No, Bueno, todo bien. no, yo acá no lo puedo ver, pero bueno, seguimos entonces. Vamos entonces a empezar a hablar de cómo debe uno, yo quise hacer algo, digo, bueno, entre tantos líos que puse en la cabeza, que lo hice a propósito, porque esos son los líos que tiene una empresa cuando decide hacer su reporte de sostenibilidad. No es que lo hice
nada más que para confundir, es la confusión que se tiene habitualmente. Bueno, vamos entonces a seguir. Lo que quiero empezar a hablar ahora es básicamente sobre cómo tiene que iniciar una organización su política de responsabilidad social o todo lo que tiene que organizar para comenzar a preparar los informes de sostenibilidad. Entonces habíamos dicho que básicamente tiene que haber una gestión de la responsabilidad social. Pero ¿por dónde empezar? Bueno, aquí tenemos una dicotomía, puede ser que yo les puse como primer paso elaborar la política de responsabilidad social, que no es una cosa que hay que pasarla por alto. ¿Por qué? Porque es el documento en el cual la organización expresa su voluntad, su, digamos, estrategia de lo que va a ser su responsabilidad social. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque habíamos dicho que los informes de sostenibilidad tienen que estar verificados con verificación externa. Si bien no es obligatorio, es recomendable. Y entonces, lo primero que va a mirar el auditor es si hay una política de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque esto es la voluntad de la dirección. Si la dirección expresa en una carta que su compromiso con la responsabilidad social reside en los puntos que va a decir la carta, y después no lo cumple el auditor, lo primero que el verificador, lo primero que va a hacer es hacer una observación sobre eso. Entonces, ¿qué es la política de responsabilidad social? Bueno, primero es la voluntad de la organización respecto a la responsabilidad social, su compromiso. Y acá les digo que es el documento en el cual se expresa el compromiso de la organización sobre sostenibilidad. O sea, es su responsabilidad social. Incluye las acciones que realizará para llevar a cabo su compromiso, que puede incluir muchísimas cosas, entre ellas adherir al Pacto Global, puede decir así solamente adhiero al Pacto Global o expresar los 10 principios, todos los cuales adhiere, adherir a los ODS, también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a cuáles, porque no hay necesidad de adherir a todos si la organización no tiene que ver con todos esos objetivos. ¿Cuál es su pensamiento respecto de la economía circular, de la economía verde, de la economía azul? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas son cuestiones fundamentales que ayudan a, digamos, son importantes para lo que es la sostenibilidad. Y también puede incluir un código de conducta, en el cual se establezcan las sanciones en caso de que no se cumpla con su política de responsabilidad social. O puede ser que exista un código de conducta que contenga a la política de responsabilidad social. Cualquiera de las dos formas está perfecto. Y esto nos lleva a los famosos grupos de interés que estamos hablando desde hoy. ¿Y por qué digo que son importantes? Ya lo avancé, ya lo adelanté. El grupo de interés son los que nos muestran cuáles son las cuestiones relevantes que tenemos que informarles. ¿Quiénes son? Seguramente ya lo habrán visto, se los recuerdo así muy por encima. Tenemos grupos de interés externo, como son los proveedores, los bancos, los subclientes, los accionistas, el gobierno, los sindicatos, todos los que se pueden imaginar, que tengan algún interés en la organización. Pueden ser los vecinos, puede ser un sindicato, puede ser un banco, puede ser no sé, algún extranjero que quiera venir a residir y sabe que está en nuestra organización y le interesa cuál es su política con el medio ambiente. Bueno, los grupos de interés son variados y son variables. Los internos, ¿quiénes son? Los grupos de interés internos, básicamente los dueños, los empleados y los directivos de la organización. El primer paso que tengo que hacer es identificar, o sea, saber cuáles son mis grupos de interés. O sea, determinar aquellos que de forma directa o indirecta tienen algún interés en la organización y que la empresa influye en los intereses
en los grupos de interés o que los grupos de interés influyan en la organización. O sea, es bidireccional. Volvemos a repetir, ¿por qué nos interesa? Bueno, porque a través de esa interacción yo determino qué cuestiones son materiales para informar en mi informe de sostenibilidad y cuáles son los indicadores que voy a tener que utilizar. Existe una, así cuando creo que las primeras veces que hablé con ustedes ahí en Salta, respecto a los grupos de interés, no había una norma. Ahora en nuestro país tampoco la hay, pero sí Accountability, que es una organización que emite también normas para las verificaciones, emitió su norma AA1000 SES, que es el compromiso de los grupos de interés. Cómo obtener, la organización puede obtener el compromiso de los grupos de interés para trabajar en conjunto. Y estima, mejor dicho, especifica un proceso. Y dice, bueno, primero yo quiero contactar a los grupos de interés, pero primero tengo que planificar cómo hacerlo, tengo que preparar mis recursos y tengo que ponerme a trabajar, o sea, implementar. Y una vez que logré, tengo que actuar, revisar y mejorar esa relación con los grupos de interés. Lo vamos a ver ahora con más detalle. ¿Qué quiere decir planificar? Bueno, primero me tengo que interiorizar acerca de cuáles son los grupos de interés que tienen que ver con mi organización. Los tengo que describir, y decir, bueno, hacer un detalle de todos aquellos que son. Entonces puedo decir, consejo, a ver, el consejo, ¿qué grupo de interés tiene? Las universidades, los propios matriculados, los proveedores, los vecinos, por si tienen algún interés, que el edificio les hace sombra, que yo cualquier cosa, esos son todos los menos pensados, pero todos son grupos de interés. A todos los tengo que tomar en cuenta, tengo que hacer un mapeo, ver quiénes son, cuáles son sus expectativas, cuál es la relación de ellos con la organización, si son buenos, si son malos para la organización, y si tienen alguna dependencia o no de la organización, o si tienen algún nivel de influencia en la organización. En base a ese mapeo yo determino la legitimidad de los grupos de interés, o sea, con quiénes voy a interactuar para ver cuál va a ser mi forma de informar. Y también hay que tener en cuenta si esos grupos de interés tienen relación con otros grupos de interés, porque eso también me va a dar la pauta de si los tengo que considerar o no dentro de mi estructura. ¿Cómo trabajamos con los grupos de interés? Como les había dicho, es un proceso bidireccional. Se puede utilizar encuestas, grupos de discusión, diálogo individual, reuniones, comités consultivos, procesos participativos, talleres. Esto forma parte también de, como yo le había dicho, la gestión de la responsabilidad social. Pero es una parte fundamental y es muy importante, sobre todo en el primer paso, para determinar cómo va a ser mi informe de sostenibilidad. ¿Qué me interesa de los grupos de interés? Me interesan sus expectativas, o sea, ¿por qué son grupos de interés de mi organización? ¿Qué es lo que pretenden de mi organización? Entonces yo lo que tengo que hacer es trabajar con ellos a ver qué es lo que realmente pretenden. Algunos van a pretender, bueno, a ver, ¿cuál es la actitud de la organización respecto del clima? ¿Cuál es la actitud respecto de la sociedad que lo rodea? ¿Cómo maneja los residuos? ¿Cuál es su política laboral? ¿Cómo gestiona las emisiones de gases de efecto invernadero o cualquier otra? Pero bueno, porque si yo soy vecino y tengo una fábrica de anilinas al lado, me va a interesar si realmente tienen los filtros necesarios para que cuando yo tienda la ropa no me la tiña de todos los colores del arco iris. Bueno, así que sea muy tonto lo que yo digo, es un grupo de interés. ¿Puede pasar algo si yo no lo llamo? Y que el día de que no interactúo con ellos y que el día de mañana realmente tengo un problema en una emisión de gas o de otro tipo de líquidos y
tengo un juicio porque no supe relacionarme con ellos. O sea, por eso que yo hablo de influencia y hablo de si son o no realmente relevantes en su relación con la organización. Eso es muy importante porque nos ahorramos varios minutos. ¿Qué quiere decir preparar? Bueno, acá es donde yo preparo los recursos para llevar adelante la planificación. ¿Cuáles son mis recursos? Financieros, humanos, tecnológicos. Y aquí establezco los compromisos y la voluntad de los interesados en participar. Esa ida y vuelta de esas reuniones, de esas encuestas, con mi equipo, ¿sí? O sea, con la gente que trabaja conmigo, voy a lograr dilucidar cuál es el mapa de influencia que tiene cada uno de esos grupos de interés. Y de ahí voy a determinar cuáles van a formar parte de mi día a día, porque una vez que lo determino, lo tengo que seguir manteniendo. Esa relación tengo que seguir manteniéndola. Implementar quiere decir poner en práctica todos los compromisos que asumí con los grupos de interés. Para saber si lo puedo llevar adelante esos compromisos, tengo que saber cuál es la capacidad de respuesta que tiene la organización a esas inquietudes que tienen los grupos de interés. Como vimos hasta ahora, por ejemplo, los grupos de interés de IFRS, ¿qué les interesa? Le interesa saber cómo el cambio climático interfiere en la organización, si las arruina, si las potencia, y en base a eso decidir si va a invertir o no. Bueno, ello es un grupo de interés muy focalizado. Existen otros grupos de interés que IFRS debe tener también, pero que ahora le está dando importancia solamente a lo que es los inversores y al resto de los grupos de interés, como suelen ser los demás profesionales en ciencias económicas. Parece que nos llama, pero después no, o sea, nos llama. Emite su documento de consulta, le respondemos, algunas cosas las toma, otras no. ¿Por qué hace eso? Porque ellos saben que a qué pueden responder y que a qué no. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo, y además hay que comprenderlo por parte de los grupos de interés, tienen que comprenderlo. Entonces acá decimos que los puntos de interés que serán tomados en cuenta por la organización, lo que es relevante para el grupo de interés, iba a ser objeto de preparación de información. Lo repetí varias veces, pero es interesante que lo sepamos. Y después, en la última etapa, sería actuar, revisar y mejorar. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que estar siempre en contacto con los grupos de interés, tengo que tener una fluida comunicación con ellos, los tengo que informar. ¿Mediante qué? Mediante el informe de sostenibilidad, y tiene que haber una mejora continua en esta organización, en esta ida y vuelta. Yo acá me quedé pensando en brindar información. No todos los grupos de interés tienen la capacidad para discernir lo que dice un informe de sostenibilidad. Por eso es que los informes de sostenibilidad, cuando veamos gris, vamos a ver que exigen que sean comprensibles, de lectura fácil, en caso de que lo tengan que utilizar personas con discapacidades visuales o auditivas. Bueno, todo eso tiene que ser tomado en cuenta en esa comunicación. Habíamos hablado de la materialidad, se le dije en un momento que los grupos de interés me iban a dar un pie muy importante para determinar qué es material para mi organización. Bueno, en este tema habíamos hablado de que la materialidad puede ser simple o doble. La simple es la influencia del entorno en la organización, como habíamos hablado ya del cambio climático, y doble material de la influencia o impacto de la organización en el entorno y del entorno en la organización. Esto, la doble materialidad, es lo que interesa para la sostenibilidad. Si utilizamos la simple materialidad, no estamos hablando de sostenibilidad. Podemos nombrarlo de otra manera, pero no estamos hablando de sostenibilidad. Y el enfoque de la IFRS, ya se los dije, es la simple materialidad por el momento. Dicen que después van a buscar los indicadores para que se demuestre la doble materialidad, pero por ahora
van a buscar que se demuestre, que se informe sobre la influencia del entorno en la organización nada más. ¿Qué significa la materialidad en sí mismo? Una cuestión es material. Sí, yo estuve hablando con los grupos de interés. Los grupos de interés me dijeron cuáles eran sus inquietudes y yo tomé algunas cosas nada más y otras no, para informar. Entonces, si yo no respondo a lo que para ellos es material y obviamente tiene que serlo para mi organización, entonces ellos pueden cambiar su pensamiento acerca de lo que es mi empresa o mi organización. O sea, pueden cambiar su opinión respecto de mi organización. Entonces, si algo realmente es material, o sea, si no cumpliendo con una de las cuestiones que se conversaron, significa que el grupo de interés cambie su opinión respecto de mi empresa y que traiga un problema, yo no estoy cumpliendo con algo material. Espero que esto se haya entendido porque es muy importante. Igual el tema lo vamos a ver cuando vemos GRI. Eso se va a ver mucho más en profundidad. Bueno, nuestra profesión, como ya lo hemos visto, habla de que estén en todos aquellos los profesionales que queramos participar en la preparación de informes de sostenibilidad, memoria de sostenibilidad o balance social, adopta GRI. La modificación de la 44, que en su momento la 36 adoptaba la 3.1 y después cambiamos, obviamente fue evolucionando GRI, y lo que se dice es que se va a adoptar la última versión traducida al español. Entonces, adoptamos GRI estándar y, bueno, por supuesto la RT36 da definiciones, habla de elaborar uno de los estados que se considera que es el más importante dentro de lo que es el informe de sostenibilidad, que es el estado de valor económico generado y distribuido, que actualmente está en revisión, porque como la responsabilidad social y la sostenibilidad es tan dinámica, entonces nuestras normas tienen que acompañar a eso, ¿sí? Tenemos que ser dinámicos nosotros también. Y los indicadores que utiliza son, por supuesto, los indicadores GRI. Y como van cambiando, se van digamos que mimetizando con lo que es el cambio climático, la sostenibilidad en general y demás, entonces nosotros tenemos que ir detrás de ellos también. Ahora hay una cuestión importante que se le preguntó los otros días, creo que al doctor Jorge Gil, cuando se realizaron las Jornadas Nacionales de Responsabilidad Social, la sexta, que si no me equivoco fue la semana pasada. He participado en ellas, pero es tanto lo que hay para hacer todos los días que la verdad yo no sé si realmente estoy viviendo en el tiempo que corresponde. Y en esa jornada intervino el doctor Jorge Gil y se le preguntó por qué no, nuestra profesión no adopta la RT36 para lo que son los informes de sostenibilidad. Si ustedes leen los informes de los auditores de las empresas que preparan su balance social, su informe de sostenibilidad, van a ver que utilizan GRI, dicen GRI, dicen otras que puedan usar, SASB o cualquier otro indicador, Pacto Global, lo que sea, pero jamás mencionan la RT36. Y yo creo, el mismo que cree el doctor Gil, que por ahí nos falta un poco de involucramiento en la sociedad, o sea, que la sociedad conozca estas normas, que parece que si bien son de uso de los profesionales, debe haber alguna interacción con la comunidad para que sepan cuál es nuestro rol dentro de lo que es la responsabilidad social. Y los informes, ¿sí? Bueno, aquí se ha terminado el PowerPoint. Por eso yo lo que quiero es que me hagan las preguntas que crean necesarias, así seguimos con otra cuestión. ¿Hay preguntas?
¿Por qué yo no puedo ver acá el...? Como siempre, la tecnología no es mi fuerte. A ver. Abajo a la derecha no tenés participantes chat. No, es que como tengo esto en... Sí. Buenas tardes, doctora. Lleve el puntero del mouse hacia el centro. Se le va a desplegar el submenú. A ver, ahí estoy un poco mejor, creo. ¿No? Bueno, ustedes me dirán si hay alguna pregunta. No, Doctora, no después la otra veo opción que tiene es participación. detener la función o detener el uso compartido y desde ahí puede llegar a ver el chat. A ver, bueno, aquí. Ah, ahora lo vi. Ah, no, era Matías de Escalada que estaba diciendo que recién pudo entrar. Pude entrar. Bien. Bueno, no tengo otra pregunta por lo visto. Bueno, No hay otra pregunta. bueno. Entonces voy a volver, esperen un segundo. Vamos a volver. Yo les acompañé la RT36, ¿verdad? Ahora la voy a subir porque vamos a empezar a trabajar con la RT36. Yo lo que quiero saber es si se entendió bien el tema en los grupos de interés, porque, a ver si de otro. Voy a buscar la RT36. Me interesa saber eso porque es muy importante para lo que viene ahora. ¿Lo ven bien? ¿Se ve bien? No los escucho. Sí se ve bien, Laura. Bueno. Vamos a ver entonces, yo le había comentado que nuestra profesión tiene básicamente como norma la resolución técnica 36 que se denomina balance social y es nuestra guía para la preparación de balance social o de informe de sostenibilidad. ¿Por qué? Las dos cosas, porque adopta GRI con la salvedad que le dije al principio, que tiene que ver con que para nosotros balance social es utilizar todos los indicadores que marca GRI, expresando lo bueno y lo malo de cada organización. Si es todo bueno, mejor, pero si no, si tenemos cuestiones que no nos dan bien los números en cuanto a sostenibilidad, también lo tenemos que expresar, porque una de las cuestiones más importantes que tiene la cuestión de la sostenibilidad es la mejora continua. Así como la hizo el 9001, la ISO 9000, que es de calidad, que la mayoría de los consejos seguramente debe haber adoptado y debe tener certificado alguno de sus procesos, siempre van a hablar de mejora continua. La ISO 14001, que es Sistema de Gestión Ambiental, también habla siempre de mejora continua. Entonces, yo puedo expresar en esos, digamos, en esas normas que son posibles de certificación, pueden que me encuentren que algo no estoy haciendo bien. No importa, se expresa. ¿Y cuál es mi compromiso? El de la mejora continua. Eso es una de las cuestiones que tengo que expresar en la política de responsabilidad social. Entonces,
Resumiendo, elaboro mi política de responsabilidad social según lo que mi organización, según el criterio de mi organización respecto de la sostenibilidad. Contacto a mis grupos de interés, establezco la materialidad de la información a suministrar a través del informe de sostenibilidad del balance social. Y ahora comenzamos a trabajar con lo que es el balance social. Ahora, acuérdense que yo les dije que hay algo paralelo, que es el sistema de gestión de responsabilidad social, que se genera durante todo el año, que está trabajando y que me brinda la seguridad de que lo que estoy haciendo tiene un proceso, o sea que la información que estoy obteniendo es producto de la gestión de la responsabilidad social y, por supuesto, la mayoría de ello lo voy a obtener ¿de dónde? Del sistema de gestión administrativo contable. Pero también me tienen que asegurar de que ese proceso, esa gestión de la responsabilidad social, está siempre activo y que se tiene en cuenta cuando me relaciono con los proveedores. Si yo me comprometí en la política de responsabilidad social que voy a adherir al Pacto Global, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar por todos los medios de llevarlo a cabo y que quede documentado. Una de las cuestiones que siempre me preguntan si yo me comprometo en la política de responsabilidad social a garantizar que en mi organización no se vulnera para nada los derechos de las personas, entre ellos el derecho que tienen los niños, o sea, la obligación de que los niños no trabajen en explotaciones, porque su función es educarse, ir a la escuela, o sea, uno de los principios del Pacto Global es no trabajo de menores, no trabajo esclavo. Puede ser que en mi organización yo no lo utilice esto, y por supuesto está súper bien. El tema es que como yo tengo una cadena de valor, esa cadena de valor también tiene que responder a mi política de responsabilidad social. Y por lo tanto, de ninguna manera yo puedo tomar o puedo contratar un proveedor que a lo mejor, si bien no lo sé, a lo mejor puede estar utilizando trabajo de menor o trabajo esclavo. ¿Cómo me aseguro eso? Y me lo aseguro porque en mis contratos con los proveedores yo tengo que especificar que en caso de sospechar o de descubrir que se está utilizando alguna de estas dos cuestiones, rescindo el contrato. Porque yo no puedo como organización ir a la empresa y examinar si hay o no menores, pero sí puedo salvaguardar mi responsabilidad estableciendo una cuestión contractual. A eso me refiero cuando hablo del sistema de gestión de la responsabilidad social. ¿Sí? Tengo que involucrar siempre a toda la organización y que toda esté pensando en función de la sostenibilidad. Eso es algo que no le dije, pero es absolutamente importante. En la responsabilidad social se incluye a toda la organización. Y ahora existe todo el mundo establece que también todo lo que es la línea, primero, el ciclo de vida del producto tiene que ser en función de la sostenibilidad y todo lo que es la cadena de valor también tiene que contribuir a la sostenibilidad. Ustedes dirán, bueno, si soy una gran empresa, eso lo puedo hacer. Si soy una pequeña empresa, y es como que estoy muy limitado. Tal vez sí, pero no tanto, porque las cuestiones contractuales, eso sí se puede establecer. Vamos después a ver en cada uno de los indicadores cómo se gestionan todos ellos para poder cumplir con los objetivos del Pacto Global, si es que lo internalicé a través de mi política de responsabilidad social. Entonces, esto es un resumen de todo lo que estuvimos viendo. De todas las normas que vimos, que andan dando vuelta y que no sabemos qué va a pasar en el futuro, entonces vamos a lo que concretamente tenemos ahora, que es nuestra RT36, que adopta GRI. Entonces nosotros somos todos fanáticos de GRI y vamos a trabajar con la RT36. Y después IFRS
dice otra cosa, bueno, verá FAPSE cómo adecuar toda esta cuestión. Por ahora, de hecho, ya lo está estudiando, porque bueno, sí intervino mucho en todo lo que es responderle a IFRS. Entonces, bueno, tengo la RT36, la RT36 me dice que tengo que adoptar, que tengo que utilizar los indicadores gris, pero también me establece algunas cuestiones sobre lo que es el balance social, lo que es la resolución. Bueno, yo lo que no quiero es mucho el tema de qué dice la resolución en sí, en cuanto a las definiciones y demás. Vamos así a establecer alguna cuestión sobre la que son importantes, ¿no? Por ejemplo, en su momento la RT se ha hablado de los niveles de aplicación de la guía gris. La guía gris tiene niveles de aplicación que puede ser utilizado en su acepción básica o en la que es utilizado todos los indicadores. Pero en su momento tenía un nombre, después lo cambiaron. La cuestión es que la guía gris se puede utilizar en dos versiones. La versión básica, o que tiene otro nombre, pero vamos a llamarla así, que es solamente utilizando algunos de los indicadores, que siempre son un indicador por cada una de las cuestiones sociales, económicas y ambientales. Pero ustedes saben bien que si yo hago eso, no estoy demostrando la integralidad de mi organización. Entonces, la versión básica, en realidad, para lo que es la sostenibilidad, no es la más adecuada, pero la exhaustiva, que es la que en realidad a mí me va a dar la integralidad de la organización. Pero todo de qué depende, como estuvimos hablando, depende de lo que yo he visto en el interés de mis precisamente grupos de interés, ¿sí? De la interacción que tuve con ellos. Entonces, yo lo que más quiero ver hoy, pues tal vez porque tanto tiempo no creo que tengamos, bueno, sí, vamos a ver más que nada lo que más me interesa que ustedes conozcan y lo que más vamos a estar familiarizados, que es el estado de valor económico general distribuido. Bueno, pero sí vamos a ver los conceptos. Entonces, para la RT36, balance social, es un instrumento para medir, evaluar e informar en forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada el resultado de la política económica, social y ambiental de la organización. Ustedes vieron que dice principalmente cuantificada, esto seguro lo han visto en el nivel 1, pero les comento que obviamente todo lo que es sostenibilidad, no todo se puede medir en números. Entonces, tenemos que utilizar otras métricas que pueden ser, bueno, unidades o puede ser simplemente la narrativa, ¿sí? En vez de que sea cuantificada, será cualificada, ¿sí? En forma narrada, expresando de alguna manera cómo conformo el indicador, qué es lo que me resulta, pero no tiene por qué ser monetizado. Entonces, eso que quede claro, porque es así, aunque siempre sucede que va a haber alguna forma de medirlo, aunque no sea muy exacto, pero siempre va a haber una forma de medirlo. Mientras eso no se pueda, se puede utilizar la forma cualitativa. Entonces aquí dice, en dicho documento se recogen los resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la responsabilidad socioambiental, informando en forma objetiva las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas en su comportamiento. Es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Después, cuando habla de la estructura del balance social, dice que incluye la memoria de sustentabilidad, que ahora se puede denominar, por eso que está en revisión la RT36, que se puede denominar informe de sostenibilidad. En ese momento, sustainability se traducía como sustentabilidad y eso es lo que usó la RT36. Después se unificó, que se llame de cualquiera de las dos formas.
Entonces dice que para la elaboración de la memoria de sustentabilidad se atenderá a las pautas y principios establecidos por la Guía para la Confección de Memoria de Sustentabilidad elaborada por el GRI, que ahora es el GRI estándar, los cuales se referencian en el anexo 2, que es lo que vamos a ver, que más nos interesa, en ver más la parte práctica. Y me habla de, acá dice los efectos, la mejor visualización de la evolución de indicadores. Estos se presentarán en forma comparativa con uno más ejercicios anteriores, excepto que sea la primera elaboración. Y comienza a hablarme entonces del estado de valor económico generado y distribuido. Entonces, en un principio, nosotros, quienes intervenimos un poco ayudando a lo que es Cencia, porque en ese momento no había tanto personal, tantos colegas que se dedicaban a sostener dentro de Cencia. Entonces a la Comisión de Balance Social nos pidieron si le podíamos referenciar o ayudar un poco en todo lo que era esto, y ahí es donde tomamos el estado de valor agregado y distribuido de y base, y lo llamamos en ese momento estado de valor agregado y distribuido. Pero ¿qué sucede? Bueno, de las conversaciones que habrán tenido en Cencia quedó como que debería llamarse estado de valor económico generado y distribuido. O sea, todo lo que la empresa genera, cómo lo genera y cómo lo distribuye. ¿Por qué es tan importante este estado? Lo vamos a ver ahora en un ratito cómo está conformado. Pero este es uno de los principales estados del informe de sostenibilidad. GRI tiene otra, digamos, otra forma de demostrarlo, pero para lo que es Cencia, elaboró esta forma porque es la que más mejor demuestra cómo la empresa genera el valor y cómo lo distribuye. Y es importante porque el inversor, si es que tomamos el enfoque del inversor, podrá ver en él si la organización realmente retribuye los factores de la producción como la sostenibilidad indica, o si realmente lo hace de forma básica y toda la diferencia del estado de valor económico generado se lo retiene la empresa. Esto es importantísimo y ese es el, digamos, el enfoque que le debemos dar. Es un estado que hoy por hoy está formando parte del informe de sostenibilidad, pero muchos de ellos, muchos de los integrantes de Cencia y también del público en general estiman que este debe ser un estado que acompañe a los estados financieros, que vendría a ser como un quinto estado. Y a nivel mundial ya casi se utiliza. Nosotros todavía lo tengamos un poco mirando qué vamos a hacer, pero seguramente en el futuro va a ser un estado más de los estados financieros. ¿Por qué? Porque se basa básicamente en el estado de resultados de la organización. Lo tomo al estado de resultados y lo reclasifico de la manera en que me exige este modelo para que yo después muestre, como organización muestre cómo manejo mi valor agregado, mi valor generado, mi valor económico generado. Esto es importante que se entienda porque básicamente porque nosotros somos los que elaboramos, o la empresa elabora y nosotros supervisamos lo que es el estado de resultados. Y depende de cómo tenga abierto el plan de cuentas, voy a poder elaborar de mejor o peor forma mi estado de valor económico. Una de las cuestiones básicas que tenemos que con las cuales tenemos que influir en la empresa o en la organización para cuando decide trabajar con los informes de sostenibilidad es que tiene que tener una apertura muy importante del plan de cuentas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy cuando se realizan inversiones, uno dice, bueno, la cuenta viene de uso rodados, inmuebles, pero hay que empezar a trabajar en aquellas inversiones que se realizan, por ejemplo, en paneles solares, no puede llamarse bienes de uso, sino que los tenemos que tener bien identificados. Trabajamos con materia prima reciclada,
Entonces tengo que tenerlos separados, separado del resto de las materias primas, porque eso me va a agregar valor a la organización. Entonces, cuando elaboro el plan de cuentas o cuando voy a trabajar en una organización que quiere comenzar a hacer su informe de sostenibilidad, lo primero que tenemos que hacer es decirle, bueno, a ver cómo está su plan de cuenta y sugerirle que lo abra de la mejor manera, de la mayor manera, para que se pueda visualizar todas las inversiones, todos los gastos que tengan que ver con la cuestión de sostenibilidad. Esto es básico. ¿Por qué? Porque si no, cuando vamos a querer hacer un informe de estado de valor económico general distribuido, voy a tener que dar cuenta de gastos generales. Y ahí ustedes saben que es una bolsa en donde hay de todo un poco. Y lo que yo tengo que hacer básicamente es poder abrir y sacar los gastos que realmente son objeto de la sostenibilidad o que son efectuados para la sostenibilidad. Eso espero que se comprenda bien porque es una de las cuestiones fundamentales para empezar a trabajar con el estado de valor económico generado y distribuido. No sé, Patricia, si hablaste algo de esto, porque no quiero reiterar. Patricia, ¿de vos? No me está. Patricia, ¿me estás escuchando? Bueno, sigo entonces. Si lo reitero, disculpen. Entonces, una vez asesorada a la empresa que tiene que tener un plan de cuenta muy abierto para poder identificar las cuestiones, las cuentas que tengan que ver con la sostenibilidad, tanto las que sean de gasto, de ingresos o de inversiones. ¿Sí? Eso es importantísimo. Una vez que tengo esto, bueno, ya puedo empezar a trabajar en el estado de valor económico general y distribuido. Yo les dejo para que lean de la RT36 todo lo que es teoría y voy a ir al estado de valor económico, el modelo sugerido por la RT36. Sugerido, no tenemos por qué utilizar este. Ustedes saben que todas las normas tienen sugerencia, pero que podemos utilizar el modelo que más represente a nuestra organización. Lo que sí es básico es que, bueno, salvo que sea el primer ejercicio, yo tengo que tener el ejercicio anterior para poder compararlo con el actual. Eso es muy importante porque me muestra qué cosa, la mejora continua, o no. Bueno, como siempre uno sugiere, el balance social tiene que mostrar la creación de valor o el disvalor, o sea, si le fue bien o le fue mal. Y esto es muy característico en nuestro país por los vaivenes económicos que estamos teniendo. Una vez recuerdo que se entrevistó a muchas empresas respecto de qué hacían con la sostenibilidad en tiempos de crisis y muchas de ellas dijeron, no, lo seguimos manteniendo porque es una inversión al futuro y otras decían, bueno, no, estos años no estamos trabajando en ello porque estamos priorizando otras cosas. Esas otras cosas seguramente puede ser mantener la empresa trabajando en activa o puede ser solamente responder a la intención de los accionistas, que es básicamente ganar dinero. Aunque ahora los inversores están pensando que se puede ganar dinero, pero no a costa de degradar otras cosas. Bueno, si no se oponen, vamos a empezar a ver el estado de valor económico general distribuido como una de las principales o la primera parte de lo que es un informe de sostenibilidad. Entonces, ¿qué tengo que tener a mano para trabajar con el estado de valor económico general distribuido? Vuelvo a repetir, el balance general y de eso me interesa el estado de resultados. O si es una organización, se llamará de otra forma. No, si es una organización no, que no genera, que no quiere generar ganancias, no gubernamental, una ONG, bueno, entonces utilizaré el estado que se haga según la denominación, si es una cooperativa, si es una asociación civil o si es una fundación. Entonces parto del cuadro de resultados y parto para saber cuáles son los ingresos y los ingresos tengo que diferenciarlos.
la venta de mercadería u otros ingresos. Y después habla de ingresos relativos a la construcción de activos propios. ¿Qué significa esto? Que la empresa puede construir un edificio para uso propio. Eso se toma como un ingreso para el Estado de Valor Económico General Distribuido, ¿sí? Porque es algo que va a utilizar para la generación de ingresos, seguramente. Bueno, a ello le resto la desvalorización de los créditos, o sea, si yo dentro de los ingresos estoy teniendo problemas para cobranzas, tengo que gestionar alguna previsión de desvalorización. En una segunda parte, que vendría a ser que lo voy a tomar del costo, del costo de mercado vendido, del costo de producción, voy a tener que diferenciar estas cuestiones. El costo de los productos, las mercaderías y de los servicios vendidos, ¿sí? Y después, los materiales, energía y otros servicios adquiridos de terceros, la pérdida o recupero de los valores de activos y cualquier otro insumo que la compañía, la empresa, pague y que deba ser incluido en lo que es el costo, o sea, los insumos adquiridos de terceros. La diferencia, aquí empezamos a ver un poquito la esencia de este cuadro. La diferencia entre los ingresos y los insumos adquiridos de terceros, en esto no se incluyen los sueldos ni las cargas sociales, eso va en otro lugar. La diferencia me da, resulta el valor económico generado bruto. La diferencia entre los ingresos y los insumos adquiridos de terceros representa mi valor económico generado bruto. A ello le voy a restar la depreciación, la amortización y voy a tener mi valor económico generado neto, el que produce mi entidad. A eso le tengo que agregar el valor económico generado recibido en transferencia, por ejemplo. Si yo tengo participación en otras sociedades o subsidiarias y eso me genera un ingreso, lo tengo que reflejar en el estado de valor económico que va a distribuir. Los ingresos financieros, o sea, si tengo colocaciones en inversiones y me generan ingresos, también lo tengo que colocar y todo eso y otras inversiones que tenga, todo eso va a generar mi valor económico total, general, valor económico generado total y que se supone que es lo que voy a distribuir. Bueno, otras cosas que genera el lugar donde vivo es que todo el mundo corta el pasto y se escucha de fondo los tractores. Pido mil disculpas por eso, pero tampoco puedo hacer nada. Entonces, de esa suma algebraica ven que me resulta el valor económico generado total a distribuir. A eso yo le tengo que efectuar, a ese valor yo lo tengo que distribuir, o por lo menos tengo que demostrar en este estado cómo lo distribuyo, en qué. Y ahí es lo que viene ahora que yo le había comentado, que es dónde va la remuneración al personal. Entonces yo en este cuadro pongo la remuneración al personal, la remuneración directa, o sea, lo que le pago a los empleados, los beneficios que tienen, por ejemplo, si tienen guardería, si tienen, la empresa los ayuda a terminar su secundario, los ayuda a la universidad, si los ayuda con una cuestión cultural. Bueno, todos esos son beneficios que tienen que figurar dentro de la distribución del valor económico. Y cualquier otro beneficio que pueda otorgar la compañía a los empleados. Después, en otro punto, se coloca la función técnica administrativa, o sea, la remuneración al personal directivo y otras remuneraciones que podamos tener al personal general. Luego seguimos y tenemos que reflejar lo que se le abona en impuestos, tasas y contribuciones al Estado Nacional, al provincial
y a los municipales. Si es que tengo, si mi empresa ha adquirido préstamos, entonces en el acápite que dice retribución al capital de terceros, voy a colocar los intereses que se pagan, las rentas que pago, a lo mejor otro tipo de renta al capital de terceros, y cualquier otra renta que yo con la cual tenga que pagar interés. Por último, no es tan último, ¿no? Pero tengo la retribución a los propietarios, o sea, la retribución a los accionistas o a los socios si fuera otro tipo de sociedades. Y aquel resultado que no se distribuye, o sea, aquel valor económico que no se distribuye, lo vamos a tener en valor económico no distribuido. Acá dice resultado no distribuido, no es una denominación feliz, acá debería decir estado valor económico no distribuido. Pero bueno, como al principio se quería denominar de otra manera, quedó esto así, pero este cuadro está sujeto a revisión. Por eso que les voy a dar la esencia de lo que se quiere demostrar y no vamos a ahondar tanto en lo que es, si bien vamos a hacer un ejercicio la próxima, no vamos a ahondar tanto en lo que es el modelo, así el cuadro. Después tengo que diferenciar en los resultados no distribuidos o en el valor económico no distribuido la participación de las no controlantes en ganancia retenida, en el caso que se consoliden las contables, ¿verdad? Y toda otra cuestión que yo quiera expresar en este cuadro y que tenga que ver con lo que es la distribución del valor económico. No sé si me habrán podido seguir, pero la cuestión del fundamento de este cuadro es el estado es que en la distribución se demuestre que se retribuye a lo que nos ayudan a generar los ingresos de manera equitativa. Para eso, obviamente, tiene que haber un análisis mucho más profundo, ¿sí?, de lo que es el Estado. Y se ve con un ejemplo. Por eso es que para mañana les voy a preparar un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo es que se analiza un estado de valor económico general. Un ejemplo, no, varios, para que lo podamos analizar. Yo sé que no tengo el ida y vuelta con ustedes, que es lo más interesante.